Entonces, quisiera invitar a hacer otra oración, por favor, si me acompañan. Bendito seas, Padre, te alabo, te exalto, te agradezco por tu bondad, por tu misericordia, porque, Señor, me escogiste no por obras de justicia, me escogiste no por nada que yo hubiese hecho, Señor, porque tú veniste a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado de este mundo, a avergonzar a los fuertes, Señor. Porque aquí no hay sabio, aquí no hay entendido, aquí solamente tú eres nuestro maestro, solo tú eres nuestra sabiduría. Yo te ruego que seas tú quien nos instruyas, yo te ruego que solamente yo sea un transmisor de tu palabra eterna. Señor, que si tú quieres, inicies una segunda reforma a la iglesia. Si tú quieres utilizarme, si tú quieres utilizar este pequeño remanente que está aquí en Cancún, que está en otras ciudades en el mundo, que están escuchando a través de internet, si tú quieres utilizarnos, Padre, aquí estamos. Dimos nuestro mejor esfuerzo y yo te agradezco por el trabajo, por la colaboración de todos los siervos tuyos que están en este lugar para hacer esta reunión posible. Te agradezco por ellos, por sus vidas, por sus familias, y te rogamos que al salir de aquí el único nombre que sea exaltado sea el tuyo, Señor, que no sea exaltado a ningún otro, que a ningún otro le des tu gloria más que solo a ti, Señor. Solo a ti debemos dar gloria, Señor. Solo tú eres digno de recibir la gloria. Pedimos por tu pueblo Israel, por la ciudad de Jerusalén. Te rogamos que nos permitas ver con nuestros ojos el cumplimiento de la palabra profética, el cumplimiento de todas las palabras de los profetas, que traigan la restauración de todas las cosas, y que, Señor, se establezca tu reino desde Jerusalén, por el Rey de Israel, la simiente de Abraham, el hijo de David, que ha de reinar sobre todas las naciones. Que su nombre, el nombre de Yeshua, sea restaurado entre las naciones. Bendito seas por ello, Padre. Amén. Muy bien, pues muy buenos días. Como les explicaba Omar, el propósito de esta congregación, tanto aquí como en Cancún, como en otras ciudades donde hay grupos que están reunidos, estamos los que nos vemos aquí todos juntos, y también están personas a las que no vemos, que están conectadas a través de una estación de radio. Hay alrededor de 50 personas conectadas en diferentes partes del mundo. Está por ahí hasta en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica. En fin, es increíble lo que hace la tecnología. ¿Quién iba a creer que íbamos a estar aquí teniendo una reunión y iba a haber personas en todo el mundo escuchándonos? Y bueno, pues ese es el propósito de Mishab. El propósito de Mishab no nada más es organizar una congregación, una nueva congregación en Cancún, sino iniciar una red mundial de personas que tienen un único interés, y es volver a las Escrituras, regresar a lo que dijeron los profetas, los apóstoles, y sobre todo la piedra angular del ángulo, la piedra angular del templo que se está construyendo actualmente, que es Yeshua. Ese templo no hecho con piedras, no hecho con cemento, sino ese templo hecho con personas, con corazones. Así que si tú quieres que la presencia divina, que su palabra venga a morar a tu corazón, que su palabra sea escrita en tu mente y en tu corazón, pues este es el deseo de todos nosotros. Ese es nuestro deseo: estudiar, conocer y derribar cualquier prejuicio, derribar cualquier dogma hecho por los hombres, por cuestiones de tradiciones, por cuestiones políticas, etcétera, etcétera,
y verdaderamente reunir un grupo de estudiantes. ¿Qué somos nosotros? Que es una de las preguntas que generalmente nos hacen. Quizás te hacen esa pregunta: ¿ustedes qué son? ¿De qué religión son o qué son? Entonces, nuestra respuesta siempre es muy simple. Nuestra respuesta es: nosotros somos simples estudiantes de las Escrituras, aprendices de estudiantes. Ni siquiera podría decir que somos estudiantes. Estamos aprendiendo a estudiar las Escrituras. Estamos buscando recuperar el contexto de lo que dijeron pues todos los escritores, entender el contexto, entender la historia, entender la geografía, entender la cultura en la cual ellos escribieron. Y que sin conocer esto, pues es muy difícil realmente comprender el significado de esas palabras que fueron escritas ya hace bastantes años. Así que bueno, pues esa es nuestra labor. Nuestra misión es que una vez que aquellos que han decidido romper con cualquier molde, con cualquier tradición filosófica, religiosa de los hombres, pues asesorarles en ese camino de vuelta a casa, brindar herramientas de estudio. Tenemos una página de internet que se llama www.descubrelabiblia.org, y en esta página tenemos muchísimos recursos de estudio. Tenemos alrededor de 3,000 horas de estudio verso por verso de las Sagradas Escrituras. Si alguien quiere saber, alguien es nuevo y alguien quiere saber quién es el expositor, quién es el servidor, pueden checar en esa página. Hoy no vamos a hablar de mí, hoy vamos a hablar de la Escritura, así que ahí pueden checar en la página de descubrelabiblia.org todo lo que ha pasado en mi vida, cómo es que yo llegué hasta este momento, cómo es que yo llegué a esta pasión por las Escrituras. Y bueno, pues les digo que en esta página también van a encontrar muchísima información acerca de lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 años. Así que bueno, pues los invitamos a ser parte de todo este mover de estos últimos tiempos. El profeta Amós dijo que en los últimos tiempos Dios iba a enviar hambre a la tierra. Dijo: no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Eso dijo el profeta Amós, que en los últimos tiempos. Y bueno, yo les voy a hacer una pregunta: ¿quién de ustedes creen que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Quién dice? Yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Bueno, Amós profetizó para los últimos tiempos que iba a haber hambre de escuchar la palabra de Dios. Iba a haber hambre. Y dice que la gente iba a andar de lugar en lugar. Iban a andar recorriendo la tierra de norte a sur, de oriente a occidente, de mar a mar, buscando oír palabra de Dios. ¿Y saben cuál es la tragedia? ¿Saben qué es lo que dice? Dice: y no la hallaron. Buscarán oír palabra de Dios y no la hallaron. También el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Y dice que apartarán de la fe a los oyentes, que por ganancia deshonesta. Pablo lo dice, Judas lo dice, Pedro lo dice. A lo largo de las Escrituras se habla de una apostasía, de que se convertirá la fe en un simple medio de ganancia, en un negocio, que la gente simplemente usará la Biblia como un medio de ganancia deshonesta. Entonces, pues bueno, eso está profetizado. Que Dios nos ayude a mantener la pureza de nuestro corazón y buscar verdaderamente difundir la palabra de Dios como nuestra máxima prioridad. Así que bueno, pues toda la información al respecto de este ministerio, como les digo, en la página de Descubre la Biblia. Y bueno, pues vamos a entrar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la carta de Pablo a los Gálatas. El seminario de hoy es la carta de Pablo a los Gálatas. Aquí está escrito en hebreo cómo se dice la carta. Les voy a decir más adelante, les voy a ir explicando por qué vamos a utilizar términos, cuestiones judías, cuestiones hebreas. Pues por la simple razón de que Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos, el Nuevo Testamento es un escrito totalmente judío. Entonces vamos a escuchar cierta terminología. Y sobre todo esta carta de Gálatas tiene que ver mucho con lo judío, con las cuestiones de los judíos, con términos como judaizar, todo esto. Entonces,
quisiera preguntarles, todos los que están aquí, ¿cuántos han visto este tipo de congregaciones? ¿Alguno de ustedes ha asistido a alguna congregación de este tipo? ¿O la ha visto, no sé, a través de videos? ¿O sabe de estos movimientos? Se conocen como movimientos mesiánicos. De hecho, todo comenzó con los movimientos pentecostales. Por allá de la década de los 70s comenzó un mover de los movimientos pentecostales, de la alabanza, la música, las danzas, los panderos. Y ahí comenzó como una ola de, pues, digamos, de difusión de este conocimiento que está un poco ligado con Israel. ¿Quién fue partícipe o quién de alguna manera ha tenido un poco de contacto con ese mover hacia las danzas, hacia la cultura hebrea, hacia lo judío, hacia los movimientos mesiánicos? Quisiera que levanten su mano, quisiera más o menos tener una idea de qué tan familiarizados están con estos movimientos. Ahora sí, me gusta levantar la mano. ¿Ok? Bueno, pues no muchos, pero más o menos ustedes pueden darse cuenta que a partir de la década de los 70 cada vez hay un aumento en cuestiones así, pues de tipo judío, de tipo relacionado con el pueblo de Israel. Y incluso las personas que les invitaron, quizás ustedes han escuchado algo acerca de la Biblia desde una perspectiva judía. Llegaron aquí, vieron ahí David, vieron ahí este cartel. Alguien me preguntaba, oye, ¿qué significa eso de la cuenta del nombre? Saben que aquí de repente organizamos las festividades bíblicas, y recibimos comentarios como que, oigan, pues ¿ustedes por qué hacen esas fiestas de los judíos? ¿Son judíos o por qué? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, pues esta carta está relacionada con todo esto. Esta carta tiene el propósito de responder muchas preguntas de este tipo. Y la semana pasada tuve oportunidad de ir a Veracruz a presentar este mismo seminario, a dar este estudio de Gálatas. Y al principio me llevé un shock, porque les hice una pregunta a la audiencia que estaba ahí, más o menos una audiencia como la que está aquí en Cancún. Y les pregunté, bueno, pues, ¿quién tiene más de 5 años de cristiano, o de estar conociendo las escrituras y todo? Y pues prácticamente la mayoría. Y luego les hice otra pregunta que les voy a hacer a ustedes. Entonces yo primero quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién de aquí tiene más de 2 años de cristiano, de creyente, de creyente en que la Biblia es la palabra de Dios, de que quieren conocer la Biblia, etcétera, etcétera? Levanten la mano los que tienen más de 2 años de conocer de Dios, de la Biblia, de cristianismo, catolicismo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Catolicismo, cristianismo, pues son religiones que pues consideran que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Consideran que este libro que tengo aquí es la Biblia. Entonces, yo ya les hice la pregunta en Veracruz. Después de preguntarles esto, les dije, ¿quién de ustedes ha leído la carta de Gálatas? Pues el seminario era de Gálatas. ¿Quién ha leído la carta de Gálatas? Yo me quedé así en shock de que había como 2 personas que habían leído la carta de Gálatas. Entonces yo así como que, wow, pues ¿cómo les voy a dar un seminario de Gálatas si ni siquiera han leído la carta de Gálatas? Entonces así ya nada más me quedé en shock y dije, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuento chistes? ¿Cuento mi testimonio? ¿Qué hacemos? Y pues ya, bueno, como que casi el seminario fue dirigido a esas 2 personas. Entonces, bueno, aquí, ¿quién ha leído la carta de Gálatas? A ver, levanten la mano, vean, aquí son más estudiosos en Cancún. Ok. ¿Quién podría decirme en 20 segundos de qué se trata la carta de Gálatas? Así, a grandes rasgos. Sí, rapidísimo. ¿Quién me puede decir de qué se trata la carta de Gálatas? A ver si me hace favor. Si pueden venir desde aquí al frente. La carta de Gálatas en 20 segundos. Buenos días. Así como yo lo he leído, como está en la escritura que yo tengo, pues habla mucho de la justificación por la fe en Jesucristo. Habla mucho de la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que si no cumplimos todos los mandamientos,
somos malditos si no cumplimos todos los mandamientos. En resumen, eso es lo que yo he entendido y sobre todo mucho énfasis en la gracia. Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, ¿estamos de acuerdo? Que más de eso, a simple vista, de eso se trata la carta. Ok, bueno, pues ya vamos. De eso se trata la carta. Ok, bueno, pues este concepto de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿será este el concepto más importante en la cristiandad? ¿Será este el concepto más importante en la teología cristiana? Que somos justificados por fe, que somos justificados por la gracia, que no es por obras, que no tenemos que hacer absolutamente nada, que toda la obra ya fue completada por Cristo, por tanto ya no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Moisés, ya no tenemos que guardar los mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés, ya no hay que guardar eso porque estamos bajo la gracia. ¿Es eso digamos, el fundamento de la teología cristiana, donde descansa toda la teología cristiana? ¿Sí o no? Entonces, bueno, pues hoy, a lo largo de este día, vamos a descubrir si ese fundamento es un fundamento sólido, edificado sobre la roca, o es un fundamento que está sobre la arena, que es un fundamento que está muy frágil, es un fundamento que está pendiendo sobre un hilito. Hoy lo vamos a descubrir, hoy tú lo vas a descubrir. Mi objetivo no nada más es que al salir de aquí pues yo te dé información, sino que tú tengas la capacidad de comprender esta carta como nunca antes la habías entendido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la importancia de esto? ¿Qué es lo que ha producido este entendimiento de parte de la teología cristiana acerca de la ley de Moisés, acerca de la gracia, acerca de la fe? ¿Cuál es el resultado de esta comprensión y de este entendimiento? El resultado han sido siglos de separación, siglos de rechazo, incluso siglos de muerte, de matanzas por parte de la cristiandad hacia el pueblo judío, siglos de rechazo, siglos de prejuicio contra todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, con lo judío, rechazo automático. Entonces vamos a ver si esa teología que se formó por parte del cristianismo es la teología o es el entendimiento del apóstol Pablo. Si es eso lo que el apóstol Pablo quiso transmitir. Si el apóstol Pablo estuviera sentado en una reunión de domingo en una iglesia y escuchara las palabras, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, la salvación es por fe, no hay que cumplir los mandamientos de la ley, quien trata de cumplir los mandamientos de la ley está bajo maldición, estamos bajo la gracia. Me pregunto qué haría el apóstol Pablo si estuviera sentado escuchando a un predicador diciendo eso. El día de hoy vamos a descubrirlo. Así que bueno, pues vamos a ver una introducción porque una de las razones importantes de haber leído la carta de Gálatas, y no nada más de haber leído la carta de Gálatas, sino de tener ya un poquito de experiencia en teología cristiana, teología sistemática, teología protestante, teología católica, es pues entender lo que la teología católica protestante dice, porque si no, pues muchas de las cosas que te voy a hablar, que vas a decir, ¿a poco esos creen los cristianos? A lo mejor alguien de aquí es cristiano y dice, oye, yo no sabía que eso creían los cristianos, pero bueno, vamos a ver que en realidad eso es. Entonces, yo quisiera hacer una última pregunta antes de comenzar, y es, ¿quién de aquí tiene algún tipo de educación o formación de instituto bíblico? ¿Quién de aquí es pastor o líder o ha pasado por un periodo de entrenamiento o de estudio teológico a través de un seminario bíblico en sus iglesias, en sus congregaciones? A ver, levante la mano si hay alguien que sea pastor, que sea... ¿okay? Muy bien, bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Es un milagro que haya aquí personas líderes que sean pastores. A veces, y esto se dice en los círculos cristianos, esto se dice en los círculos cristianos de gente que va a un seminario teológico, y en círculos cristianos se dice que una persona que va a un seminario, en realidad no es un seminario, los seminarios se le llaman cementerios.
¿Por qué? Porque dice que la gente cuando empieza a escuchar de la Biblia empieza con mucha humildad, con mucho deseo de aprender, se quiere devorar la Biblia, los libros, trae un hambre así de conocer de Dios, anden, como se dice comúnmente, anden en su primer amor. Pero una vez que se mete al seminario y empieza a estudiar teología, cristología, angiología, hermenéutica, homilética, se empieza a llenar de tanto conocimiento que sale de ahí, ya como que, pues ya que ¿quién me va a enseñar? Ya sale con su diploma, con su título, con una actitud de que, ay, a mí que me pueden enseñar, yo tengo aquí mi título, ya, sale con una actitud totalmente arrogante, ¿no? Entonces, de verdad, le agradezco mucho a Dios por la humildad de ustedes, por su corazón de estar dispuestos a escuchar. De antemano les digo que van a escuchar aquí cosas totalmente diferentes quizás de las que han escuchado, y una de las reglas que vamos a explicar más adelante es quédense hasta el final, ¿ok? Quédense hasta el final y ya una vez que hayan escuchado todo, entonces ya formen sus conclusiones. Entonces, bueno, pero para los que no han estudiado en un instituto bíblico, que no han tenido algún tipo de entrenamiento de liderazgo dentro de un movimiento cristiano, vamos a ver un video, que este video lo pueden ustedes bajar de YouTube. Es un video sobre un resumen de la Carta de Gálatas, un resumen de lo que el cristianismo cree de la Carta de Gálatas. En YouTube ustedes pueden buscar introducciones de todos los libros de la Biblia y pueden descargar los videos, y ahí en minuto y medio, 2 minutos, les dicen de qué se trata cada libro de la Biblia, obviamente desde una perspectiva cristiana. Entonces, pues bueno, vamos a ver este video y de esa manera vamos a entender de qué les estoy hablando. Carta de Gálatas, según la tradición católica. Introducción a Gálatas y protestante. En esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo responde las preguntas más apremiantes de las primeras iglesias. ¿Qué se necesita para ser salvo? Y también, ¿cómo se deben relacionar los nuevos creyentes, en especial los creyentes gentiles no judíos, con las leyes judías? Recuerden que la mayoría de los primeros seguidores de Jesús y los primeros líderes de la iglesia eran judíos y proclamaban a Jesús como Mesías. Por su fe en Cristo, batallaban con una doble identidad. Su herencia judía los impulsaba a seguir cumpliendo estrictamente con la ley mosaica. En cambio, su fe recién hallada en Cristo los invitaba a una libertad basada en el principio del amor. Ellos eran los que se preguntaban cómo los creyentes gentiles o no judíos podían llegar a formar parte del reino de los cielos. Pablo les escribe para decirles que toda la promesa de salvación que también exigía el esfuerzo humano no tiene nada de salvación. Mientras escuchan, observe cómo cualquier sistema de creencias que haya en el mundo y que exija esfuerzo por parte de sus seguidores para ser salvos es una negación de la obra consumada de la muerte y resurrección de Cristo. Estos sistemas de creencias tratan de mejorar el carácter de sus seguidores, pero solo el poder transformador del Espíritu Santo nos puede hacer mejores de lo que somos. Muy bien. ¿Entendieron la esencia de lo que se cree en esta carta? ¿Quién nos puede decir cuál fue el énfasis de lo que dijo la grabación? De lo que dijo la grabación acerca de Gálatas, ¿cuál fue el énfasis de esto del momento 40? ¿Cuál fue el énfasis? A ver, Juan Carlos. Que la ley de Moisés es un esfuerzo de hombres para vivir en gracia para Dios. Pero que la gracia es la obra redentora de Jesucristo. Ok. Está diciendo que el énfasis es cualquier doctrina que trata de enfatizar el esfuerzo humano es una negación de la gracia de Cristo. Es una negación. Cualquier cosa que trate de hacer que el hombre se esfuerce es una negación de su gracia. Por eso hay frases en la carta de Gálatas que parecieran que fe
y obediencia o fe y obras es algo medio contradictorio, o gracia y obras es algo contradictorio. Entonces, cuando dice cualquier sistema que trata de buscar el esfuerzo humano, está negando la gracia. Y bueno, les digo que en la carta de Gálatas, lo vamos a ver más al rato, en textos que dicen el que se circuncida de nada le aprovechará a Cristo. O sea, todas estas cuestiones, pues es casi que ya caíste de la gracia. Entonces, estamos en el mismo sentir de lo que dice la teología cristiana. Estamos en este mismo sentir. Bueno, pues simplemente a lo que me refiero es, ¿quedó claro de qué se trata el video? ¿Quedó claro? ¿O habrá necesidad de que lo veamos una vez más? ¿Lo vemos una vez más? Bueno, lo vamos a ver una vez más, aunque no quieran. ¿Por qué? Lo vamos a ver una vez más porque generalmente se van a dar cuenta que cuando Dios le habla a alguien, le habla dos veces. Abraham, dos veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban distraídos, entró el video de repente. Y quiero que le pongan mucha atención al video. ¿Okay? Esto es con la idea que la mayoría, que los que venimos de un contexto cristiano, venimos a la carta de Gálatas. O sea, leemos la carta de Gálatas, esta es la idea que se nos queda. Entonces, vamos a escucharlo una vez más. ¿Ok? Introducción a Gálatas. En esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo responde las preguntas más apremiantes de las primeras iglesias. ¿Qué se necesita para ser salvo? Y también, ¿cómo se deben relacionar los nuevos creyentes, en especial los creyentes gentiles no judíos, con las leyes judías? Recuerden que la mayoría de los primeros seguidores de Jesús y los primeros líderes de la iglesia eran judíos y proclamaban a Jesús como Mesías. Por su fe en Cristo, batallaban con una doble identidad. Su herencia judía los impulsaba a seguir cumpliendo estrictamente con la ley mosaica. En cambio, su fe recién hallada en Cristo los invitaba a una libertad basada en el principio del amor. Ellos eran los que se preguntaban cómo los creyentes gentiles o no judíos podían llegar a formar parte del reino de los cielos. Pablo les escribe para decirles que toda la promesa de salvación que también exigía el esfuerzo humano no tiene nada de salvación. Mientras escuchan, observe cómo cualquier sistema de creencias que haya en el mundo y que exija esfuerzo por parte de sus seguidores para ser salvos es una negación de la obra consumada de la muerte y resurrección de Cristo. Estos sistemas de creencias tratan de mejorar el carácter de sus seguidores, pero solo el poder transformador del Espíritu Santo nos puede hacer mejores de lo que somos. Muy bien, ok. Ahora sí, otro de los temas que se mencionan aquí es la relación de los gentiles con los judíos, o sea, cómo los gentiles pueden ser salvos. Y para asegurarnos que todos entendemos los mismos términos, todos entienden qué significa el término gentil. El término gentil que se va a usar continuamente. Pablo fue enviado a los gentiles. Los gentiles es un término que se utiliza para referirse a los extranjeros, a los que no son parte de la nación de Israel, a los que no son descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Cualquier persona que no sea descendiente de Abraham, Isaac y Jacob es considerada una persona gentil, una persona de entre las naciones. ¿Okay? Entonces, dos tipos de personas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se le llama a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Al pueblo de qué? Pueblo de Israel. Y a los que no son descendencia biológica de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo se les llaman? Gentiles, naciones, pueblos. ¿Ok? Bueno, este es un tema fundamental porque de eso en gran manera trata la carta de Gálatas y todo el ministerio de Pablo, porque Pablo fue un apóstol ¿a quién? Pablo fue un apóstol a los gentiles, a las naciones. Entonces, bueno, vamos a ver un panorama, vamos a entrar a la carta. Vamos a ver un panorama de Gálatas, una información general del libro. ¿Quién escribió la carta de Gálatas? ¿Quién escribió? ¿Quién sabe? Bueno, la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su nombre original era Shaul,
transliterado en la Biblia como Saulo, ¿okay? Saulo es Shaul en hebreo. Se llamaba igual que el primer rey de Israel. El primer rey de Israel se llamó Shaul también. Y se menciona, él mismo se autonombra apóstol. Y este título apóstol, de hecho actualmente está muy de moda. Hay muchos por ahí que se levantan diciendo que también son apóstoles. Hoy vamos a aprender qué significa apóstol. La palabra apóstol en hebreo es la palabra shaliach, ¿okay? Más adelante voy a explicar de qué se trata esto. ¿Y de qué trata? ¿Cuál es el tema central de la carta? Bueno, en realidad el tema central de la carta, como veremos más adelante, es la tradición o Torah oral judía. Ese es el tema central de la carta. La tradición o Torah oral judía. Torah. Esta palabra Torah la vamos a repetir muchas veces a lo largo del seminario, y no quiero que me pase como en alguna ocasión que fui a una conferencia después de 2 horas de estar hablando. Al final se me acerca una señora y me dice: oye, ¿qué significa Torah? Y casi de eso se trató toda la conferencia. Y yo dije: no, se me entendió toda la conferencia que era Torah. Torah es la palabra hebrea que se utiliza para la palabra ley. La palabra ley en la Biblia, cada vez que la escuchamos, la ley de Moisés, etcétera, etcétera, esa palabra en hebreo es la palabra Torah. Torah significa, literalmente en hebreo significa instrucción, enseñanza, doctrina. De hecho, la palabra ley, que es la que se utilizó en español, no es una palabra muy correcta de la cual se haya traducido. Lo que pasa es que la palabra Torah al griego se tradujo como nomos, y nomos en griego sí significa ley. Pero el término ley, generalmente cuando tú escuchas la palabra ley, tiene como una connotación negativa. A la mayoría de la gente cuando escucha ley, se oye así como que: ay, la ley, te va a caer la ley. Entonces, pero en realidad, en el pensamiento hebreo, la palabra Torah no tiene una connotación así como de ley, como negativo, sino al contrario, tiene una connotación muy positiva. La palabra ley es Torah, instrucción. De hecho, en el hebreo más antiguo, en el hebreo primitivo, conocido como paleohebreo, la palabra Torah, la connotación de la palabra Torah tiene que ver con camino. La palabra Torah también significa camino, instrucción, enseñanza, doctrina. Entonces, el camino es cómo debes caminar, o sea, por dónde debes de ir. La palabra mandamiento en hebreo, la palabra mitzvah, que en el paleohebreo, también en el hebreo más antiguo, que es el hebreo que utilizó Moisés, significa señal o dirección. Entonces, así como cuando vas en un camino y ves los letreros hacia dónde ir, pues los mandamientos son las direcciones, son los señalamientos. Así que todo el tema de la carta de Gálatas es la instrucción, la enseñanza oral. Al ratito vamos a ver qué tiene que ver esto de la Torah oral. ¿Quién de aquí sabía, levante la mano, que dentro de la fe hebrea, dentro de la fe judía, no nada más está la ley escrita o la instrucción escrita, la ley que le dio Moisés, sino también existe la ley oral? ¿Quién había escuchado el concepto de la ley oral? ¿Ok? Muy bien. Veo que son bastante estudiosos por aquí, muy bien. Ok, así que ese es el tema, como veremos a lo largo de la escritura. ¿Dónde se sitúa este escrito? En Galacia, conocida como Asia Menor, actual país de Turquía. De hecho, al ratito vamos a ver un mapa, vamos a ver dónde está. ¿Cuándo se escribió? Hay controversia con respecto a la fecha exacta de la escritura, sin embargo, la mayoría concuerda en que fue de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Fue escrita entre el año 50 y 55 aproximadamente después del Mesías. ¿Y por qué? ¿Por qué fue escrita? Bueno, fue escrita para restaurar la Torah, la instrucción escrita, como la máxima autoridad del creyente, tanto judío como gentil. Aquí es donde empiezan ya, para las personas que por primera vez están viendo esta otra perspectiva, aquí es donde empieza un tema, que es lo que vamos a estar manejando a lo largo del estudio. Pero ustedes se van a dar cuenta, al final van a descubrir
que la razón por la cual Pablo escribió esta carta fue para restaurar la instrucción, la ley escrita como la máxima autoridad para el creyente, ya sea judío, ya sea israelita, ya sea gentil. O sea, hay una instrucción, hay una ley, hay un solo camino para todo Israel y para todas las naciones que quieren ser parte de la herencia. Ese es el tema. Y el bosquejo de la carta, vamos a dividir la carta en 3 partes. Aunque recordemos que las cartas del Nuevo Testamento, en su original, cuando Pablo escribió estas cartas, pues obviamente no tenían números de capítulos ni números de versículos, estos fueron añadidos más tarde. Obviamente que Pablo, cuando estaba escribiendo la carta, no decía, a ver, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, y versículo 2, o sea, él no hacía eso, él iba escribiendo una carta, y cuando él escribía esa carta, pues ya se la daba a alguien para que la fuera a leer a esa comunidad, y ya se empezaron a distribuir sus escritos. Los números fueron añadidos después para hacer las concordancias. Las concordancias son libros con los cuales tú puedes encontrar fácilmente los pasajes. Entonces, para eso fueron añadidos los numeritos que ustedes ven en sus escritos, y a veces estos numeritos son un poco engañosos. A veces estos numeritos, si tú no aprendes a estudiar los escritos de principio a fin, son peligrosos. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a estudiar la Biblia solamente por numeritos, por versiculitos, y te aprendes de memoria versiculitos, te aseguro que tu fe va a ser como una especie de collage o de colcha de retazos. Y vas a tener un versículo de aquí, un versículo de allá, un versículo de por allá, un versículo de por allá, y en realidad no vas a entender mucho de lo que tienes memorizado, porque tienes un versículo de varios lugares en que cada contexto y cada escrito fue hecho por unas ciertas circunstancias diferentes. Entonces, una de las tragedias más graves y una de las razones principales por las que hay una ausencia de conocimiento de la Escritura es el sistema de enseñanza. El sistema de enseñanza, si el sistema de enseñanza es equivocado, pues obviamente la enseñanza va a ser equivocada. Si el sistema de enseñanza está mal, el conocimiento de la gente va a ser equivocado, va a estar mal. ¿Y cuál es el sistema de enseñanza que se sigue prácticamente en la mayoría de los movimientos que dicen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuál es el sistema de enseñanza? El sistema de enseñanza es por medio de retacería, por medio de retazos, es decir, por medio de versículos. Se va a dar el mensaje, se va a dar la predicación y se utiliza un tema. El predicador elige de qué tema va a hablar. ¿Y qué hace? Pues da su tema, da su testimonio, da su conferencia y saca un versículo de acá, un versículo por allá, un versículo por allá. Y así se echa una hora, hora y media, a veces 45 minutos, que es lo que generalmente ahora duran los mensajes. Y ya, entonces la gente se va pues con el mensaje, el testimonio, los chistes del predicador, pero en realidad se fue con 3, 4, 5 versículos, los que sean de aquí y de allá, que muchos de ellos ni siquiera armonizan con el tema que él dio, pero como buscó en una concordancia la palabrita que tenía que ver con el tema, pues muchas veces esa palabrita puede aparecer en el versículo, pero no tiene nada que ver con el tema del que está hablando la persona. Entonces, ¿qué sucede? Pues la gente lleva años de estar estudiando versículos y en realidad no sabe ni siquiera de qué trata la Biblia. ¿Okay? Entonces, ese es un sistema equivocado que produce mucha ignorancia del contexto real de las Escrituras. ¿Cómo debería estudiarse la Escritura? ¿Cómo estudiaban los creyentes las Escrituras? ¿Cómo los apóstoles, cómo estudiaban las Escrituras? Ustedes creen que llegaban, a ver, abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:5. Hoy vamos a estudiar solo el versículo 7. O sea, ¿creen que así estudiaban ellos? No, llegaban, leían toda la carta y la entendían perfecto, la entendían mucho más en aquella época. ¿Por qué? Porque el día de hoy no podíamos solamente leer la carta de Gálatas de principio a fin. La semana pasada hice una prueba, ya que les digo que en esa congregación solo 2 personas habían leído la carta. Hice una prueba y la leímos al principio y nos tardamos 20 minutos. Nos tardamos 20 minutos en leer la carta de principio a fin. Entonces, eso se hacía en las comunidades antiguas. Se leía de principio a fin y ya, eso era todo. Entonces, ¿por qué ahora necesitamos un seminario de 8 horas
para entender un escrito que podríamos leer en 20 minutos. ¿Por qué? Pues porque han pasado casi 2000 años de que se escribió. El contexto en el que vivimos es totalmente diferente. Venimos de una formación occidental, cristiana, muy diferente al contexto en el que vivió el apóstol Pablo y los Gálatas. Entonces ahora necesitamos redefinir un montón de conceptos y de palabras técnicas. Hay muchas palabras que utiliza Pablo que son difíciles de entender, que por el contexto que traemos pues entendemos de manera diferente. Conceptos como tan básicos como salvación. Puede ser que tú escuches la palabra salvación y para ti la palabra salvación significa una cosa. ¿Y por qué? Porque ¿quién define lo que tú crees de salvación? Pues la teología cristiana en la que has sido formado. ¿Será que el concepto de salvación es lo mismo para un judío educado a los pies de Gamaliel del primer siglo? ¿Será que el concepto de salvación es lo mismo para él que para nosotros? ¿Será que el concepto de fe es lo mismo para él que para nosotros a 21 siglos de distancia? Pues difícilmente. Entonces tenemos que hacer una labor de arqueología, una labor de escarbarle a la escritura, de conocer el contexto histórico para entender conceptos difíciles, ¿ok? Entonces, todo esto se lo estoy diciendo solamente porque tocamos el tema de la Torah, del término de lo que significa Torah. El término ley, instrucción, camino es un concepto complejo, pero te aseguro que hoy lo vas a entender. Entonces, bueno, el bosquejo, les digo que en tres partes se divide. Simplemente lo dividí por facilitarlo, por separar las sesiones del día de hoy. Se divide en tres partes, ¿ok? La primera parte es el capítulo número 1 y el tema es que solo hay un evangelio verdadero. Ese es el tema del primer capítulo. Solo hay un evangelio verdadero. ¿Quién ha escuchado la palabra evangelio? A ver, levante la mano los que han escuchado la palabra evangelio. Es una de las palabras más conocidas, obviamente. Y has escuchado muchas veces esta palabra evangelio, pero una vez más, ¿será que lo que tú y yo hemos escuchado de lo que es el evangelio desde una perspectiva cristiana es lo mismo que la palabra evangelio para Pablo? ¿Qué es el evangelio? Ahí vamos a definir qué significa la palabra evangelio, ¿ok? Y una vez que entiendas qué significa evangelio, te vas a dar cuenta y vas a estar de acuerdo con Pablo que solo hay un evangelio verdadero. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje, hay un solo evangelio verdadero. La segunda parte, los capítulos 2 y 4, es la parte más densa, más compleja de toda la carta, es la tradición oral. Vamos a definir términos técnicos difíciles como obras de la ley. ¿Qué significa obras de la ley? No somos justificados por las obras de la ley. ¿Qué es eso de las obras de la ley? ¿Qué es yugo de la ley? ¿Qué significa el yugo de la ley? La esclavitud de la ley. ¿Qué significan todos esos conceptos? ¿Y qué significa el concepto bajo la ley? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Será que está hablando de la ley de Moisés? No estamos bajo la ley de Moisés, no tenemos que obedecer la ley de Moisés. Obras de la ley, se estará refiriendo a las obras, al hacer obras y cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Se referirá a eso. Eso es lo que vamos a ver en esos capítulos. Cada sección se va a subdividir en diferentes sesiones, como veremos a continuación para las sesiones que vamos a tener. Y por último, la conclusión de la carta, como todos los escritos de Pablo. Así son todas las cartas de Pablo. Pablo primero, en la primera sección de sus cartas, te habla de cuestiones doctrinales muy complejas. Y en la segunda parte de sus cartas ya te da aplicaciones prácticas a la doctrina. Es decir, el mensaje de Pablo no nada más es doctrinal. El mensaje de Pablo no nada más es intelectual. La idea es que tú y yo aquí no salgamos pues, con más conocimiento intelectual y wow, ya sé, ahora sí ya conozco perfecto de qué está hablando Pablo. O sea, eso de nada va a servir. Realmente todo esto se traduce en una vida cambiada. Todo esto se traduce en una vida nueva, en una nueva creación, en una nueva criatura. Que tú al salir de aquí seas una mejor persona. Eso es todo el propósito. Si ese no es el propósito, entonces es vana palabrería, vana religiosidad,
y estaríamos cayendo en los mismos errores que el ser humano ha caído a lo largo de la historia. Así que bueno, pues eso será la parte final. La verdadera libertad en el Mesías. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa ser libre en Cristo? ¿Qué significa ser esclavo? ¿Cuál es la diferencia entre esclavitud y libertad? Eso lo veremos cuando lleguemos ahí. Y todos estos temas los vamos a estudiar de la siguiente manera. Este es el programa del seminario. En esta primera parte vamos a tener 3 sesiones de aquí a las 2 de la tarde. Vamos a tener 2 sesiones. La primera sesión vamos a ver solamente 2 versículos. ¿Okay? Vamos a ver la identidad de los Gálatas. Es muy importante para poder entender un escrito, saber a quién se le dirigió. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta de Pablo a los Gálatas? ¿Quiénes son los Gálatas? La segunda parte es solo hay un evangelio verdadero, capítulo 1, versículo 3 al 9. Y la tercera parte es Pablo y su revelación del evangelio, capítulo 1, verso 10 al 24. ¿Okay? Después tendremos un receso y entraremos a la segunda parte. Si se dan cuenta, mi meta de aquí a las 2 de la tarde es que solamente veamos el capítulo 1. Esa es mi meta de aquí a las 2 de la tarde. De las 4 de la tarde en adelante, cuando regresemos, ahí veremos la parte final de la carta. ¿Por qué nos vamos a tardar la mitad del seminario en un solo capítulo? Porque en este primer capítulo vamos a sentar las bases, vamos a definir términos complicados, que ya después, ya una vez que tú entiendas conceptos básicos, terminología básica que utilizó Pablo, ya te va a ser mucho más fácil entender todo lo demás. La cuarta sesión es la autoridad apostólica, la autoridad de los apóstoles. ¿Qué significa la autoridad apostólica? Es decir, ¿quién tiene la autoridad actualmente para enseñar la Biblia? ¿Quién tiene la autoridad? La Iglesia Católica dice que ellos tienen la autoridad. La Iglesia Protestante pues también dice que tiene la autoridad. Y que dentro de la Iglesia Protestante pues hay muchísimas denominaciones. Están los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, los metodistas, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de esas denominaciones dicen: nosotros tenemos la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad para enseñar la Escritura. Ahí en esta parte vamos a ver quién tiene la autoridad. ¿Qué le da la autoridad a alguien para enseñar? ¿Qué autoridad yo tengo? ¿A mí quién me dio autoridad? ¿A quién me puso aquí para enseñar? ¿Yo con qué autoridad les puedo decir a ustedes estas cosas? ¿Y ustedes por qué me tendrían que creer? Eso lo vamos a estudiar aquí. La quinta parte es la hipocresía, fruto de la religión humana. La hipocresía, la falta de religiosidad, el legalismo. O sea, el añadir conceptos y palabras que Dios jamás tuvo en su intención hacer. La hipocresía, fruto de la religión humana, capítulos 2, 11 al 4, 31, final del capítulo 4. Y por último, la verdadera libertad en Cristo, capítulos 5 y 6. Y con esto cerraremos, Dios mediante, a las 8 de la noche, espero. Y bueno, vamos a tener algunas reglas para entrar a esta sesión. Bueno, lo primero ya se los dijo Omar: evitar distracciones, celulares, niños, comentarios, preguntas, a menos que se omita un verso, ya que se estará grabando. A veces que me pasa, a veces que de repente yo agarro un monte y empiezo así, me emociona y a lo mejor me salta un versículo. Entonces, por favor, ahí sí, levanten la mano y díganmelo, porque se está grabando. Entonces, mejor corregirlo ahorita que después tener que hacer una edición y todo eso completo. Si de repente digo un nombre por otro, algo así, por favor díganmelo también para que se corrija en la grabación, ¿ok? La cuestión de las preguntas, al final del seminario vamos a tener la sesión de preguntas. Si a ustedes les surge una duda, anótenla por favor y al final las aclaramos. ¿Por qué hasta el final del seminario? Porque muchas de las dudas que sin duda van a tener se van a contestar a lo largo de los capítulos. Entonces, esperen las dudas hasta el final. Ya si al final de la carta aún todavía tienen dudas, entonces ahí las aclaramos, ¿ok? La segunda regla es, bueno, pues mantener una actitud humilde y enseñable. La verdad es indestructible. Si tú tienes la verdad, si tú ya conoces la verdad absoluta y escuchas esto, a tu verdad absoluta no le va a pasar nada, y ya lo tienes. Entonces no pasa nada aunque escuches cosas que no estés de acuerdo, a tu verdad no le va a pasar nada. Si a lo mejor tu verdad no es absoluta, si a lo mejor
tiene lagunas o tiene ciertos huecos tu verdad y descubres que hay cosas que tú pensabas que eran correctas y no son correctas, pues ¿será bueno o será malo? ¿Ustedes qué opinan? Yo pensaba que lo que creía era correcto y ya me di cuenta aquí que no. O sea, no me convenció José Antonio, me convenció la Escritura. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser bueno o malo que te pase eso? Va a ser buenísimo, ¿no? Y la otra situación que te podría pasar es que, pues que al escuchar todo esto termines diciendo, wow, me falta estudiar. O sea, necesito estudiar más para confirmar todas estas cosas. Ahora, ¿eso será bueno o malo? Será bueno. Entonces, cualquier cosa que te pase va a ser bueno para tu vida. ¿Ok? La tercera regla es, bueno, lo que les digo, esperen hasta el final del seminario para hacer tus conclusiones doctrinales. En Veracruz la semana pasada, yo llevaba apenas como 45 minutos de estar hablando de estas cosas y de repente se levantó un señor de edad, se salió así diciendo, no, esto está muy mal, y ya se salió, ya se fue, ya no regresó. Y fue su hija, salió de casa y dijo, oye, espérate, no, está diciendo cosas sin nada que ver. Entonces, ya no regresó. Entonces, les digo, tengan paciencia, aguanten hasta el final. Yo sé que van a escuchar cosas que a lo mejor van a sacudir todo su sistema de creencias, no se preocupen. La Biblia tiene suficientes cosas para ofender a todos los sistemas religiosos, no se preocupen. Ok, entonces esperen hasta el final. Quinta regla, fijen su atención en la exposición, ¿ok? Fijen su atención en el audio. Toda esta presentación ya está en internet. Todos estos apuntes ustedes van a poder tener. Si no alcanzan a apuntar, no se preocupen. Ya están listos los comentarios para que ustedes los tengan. Entonces pongan atención a los comentarios. Y una vez que esté este comentario que se está grabando, ustedes después lo van a poder tener acceso a él. Se va a publicar también en internet. La recomendación es que lo escuches por lo menos una segunda vez. Que si muchas de las cosas que el día de hoy vamos a tratar es demasiada información, escúchalo por segunda vez para que lo puedas retener mucho mejor. Y por último, apliquemos la regla que el mismo apóstol Pablo le dejó decretada en 1 Tesalonicenses 5:21: examínalo todo, retén lo bueno. Examínalo todo, escucha todo lo que hoy vamos a exponer, retén lo bueno. ¿Ok? Y la regla fundamental de interpretación bíblica. ¿Qué regla fundamental de interpretación bíblica necesitamos para no equivocarnos a la hora de estudiar las Escrituras? Esta es la regla fundamental de interpretación bíblica. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Esta es la regla fundamental de interpretación bíblica, para no equivocarnos. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes establecer una doctrina en base a unos cuantos versículos. Lo que tú crees debe estar en armonía con los 66 libros de la Escritura, los 39 escritos del Antiguo Testamento y los 27 escritos del Nuevo Testamento. La suma de la palabra. Si tú has notado a la hora de estar leyendo la Escritura que ciertos pasajes contradicen a otros, que cosas que dicen en el Nuevo Testamento contradicen otros textos del Antiguo Testamento, algo no está bien, algo es incorrecto. Tu interpretación es equivocada, sin duda, porque ¿será posible que Dios se contradiga? ¿Será posible que Dios cambie? ¿Será posible que Dios diga, bueno, pues aquí dije una cosa, pero ¿saben qué? No me funcionó este plan, pues ahora de esta manera? ¿Será posible que Dios cambie, se arrepienta, haga este tipo de cosas? No, Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Entonces Él no puede cambiar. Entonces, si algo choca o se contradice dentro de las Escrituras, es que ahí hay un error de interpretación. Así que la idea y el propósito es que todos lleguemos a la unidad de la fe y todos entendamos que este libro verdaderamente es un libro sobrenatural. Es un libro escrito por alrededor de 40 personas
en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, en diferentes épocas, y a pesar de esto, es un libro que armoniza perfectamente. Esto es lo que hace sobrenatural este libro. Esto es lo que muestra que por encima de los escritores bíblicos hay una mente que dictó y diseñó todo lo que está escrito. Así que bueno, pues esto es fundamental para entender que la Biblia armoniza. La Biblia tiene un solo mensaje, un solo propósito. Y bueno, vamos a entrar al tema de un evangelio verdadero. Es breve esta sesión y nos vamos a ir a un receso. Hicimos lo posible por tener aquí aire. Yo sé que el calor está intenso, pero bueno, vamos a estar tomando recesos para refrescarnos, ¿ok? Bueno, capítulo 1, solo hay un evangelio verdadero. Versículos 1 y 2, la identidad de los Gálatas. La identidad de los Gálatas. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Para los que me escuchan y han estado, ya llevan tiempo estudiando las raíces hebreas de la fe y conocen la importancia de mencionar los nombres correctos de los personajes de la Biblia. En el caso, por ejemplo, de Jesucristo, su nombre en hebreo es Yeshua, que significa salvación. En este estudio voy a estar utilizando los nombres conocidos. ¿Por qué? Porque esta grabación, este estudio tiene el propósito de ser dirigido a personas cristianas que a lo mejor no están muy familiarizados con los términos hebreos, con los nombres hebreos. Entonces voy a estar utilizando los nombres tal cual, como están escritos en el español transliterado, aunque sabemos que el nombre es Yeshua. Y bueno, aquí comienza diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo aquí comienza su carta diciendo: yo soy un apóstol, no puesto por los hombres, no puesto por alguna institución humana, sino quien puso a Pablo, quien llamó a Pablo, quien entregó su apostolado. ¿Quién se lo entregó? Jesucristo, ¿ok? Y Dios el Padre, ¿ok? Entonces, ¿qué significa apostolado? ¿Qué significa apóstol? Apóstol es la palabra hebrea shaliach, viene del verbo lishloach, que significa enviar, un enviado, un emisario, un embajador. De hecho, al embajador de Israel en México se le llama shaliach. ¿Será que todos los que actualmente se autonombran apóstoles, han escuchado ustedes esos términos que hay en inglés por ahí que dicen: no, pues ahí viene el apóstol, y viene una persona así con su portafolio y todo se cuadra del apóstol? ¿Han visto este tipo de situaciones? Bueno, ¿será que esos son apóstoles? ¿Qué es apóstol? En su contexto y origen de la palabra, ¿qué es un shaliach? ¿Qué es un enviado? Bueno, como les digo, la palabra se sigue utilizando en el contexto de las embajadas de Israel en el mundo, y un shaliach es un enviado para representar los intereses del pueblo de Israel entre las naciones. Eso es un shaliach, un enviado para ir a dar mensajes, para ir a dar enseñanza sobre el pueblo de Israel, sobre la fe del pueblo de Israel a las naciones. Entonces, si eso es lo que es un shaliach, un enviado, un emisario, un embajador de la nación de Israel, ¿por qué el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles? ¿Qué tienen que ver los gentiles con la nación de Israel? ¿Cuál es la relación? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación cuando Pablo es llamado. Vamos a ver el episodio en el que Jesucristo personalmente llama al apóstol Pablo. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Quién recuerda ese pasaje? En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 18, vamos a leer ese pasaje, que es el pasaje más importante sobre el llamamiento del apóstol Pablo. Y con este llamamiento vamos a entender quiénes son los Gálatas y cuál era la pasión y la urgencia de Pablo de andar viajando por todo Asia Menor, por todas estas comunidades, anunciándole a los gentiles. ¿Qué tenía que hacer un judío
hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día. ¿Qué tenía que andar haciendo un rabino judío predicando esta fe a los gentiles? ¿Por qué lo hizo? Para él, ¿quiénes eran los gentiles? ¿Okay? Vamos por favor a Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 18. Y para esto voy a utilizar una herramienta aquí que se llama eSword. Este es un programa que los que no lo conozcan lo pueden bajar gratuitamente de internet. Es un programa con el cual ustedes pueden bajar todas las traducciones de la Biblia disponibles, casi la mayoría están disponibles, y pueden hacer análisis de las palabras, del griego, del hebreo. Es un programa maravilloso y es gratis. Entonces, bueno, pues vamos a ver aquí el texto que les digo, Hechos 9. Hechos 9, y vamos a leer a partir del versículo 15. Hechos 9, a partir del versículo 15. Este es el famoso encuentro del apóstol Pablo con el Señor en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo fue a pedir cartas para ir a perseguir a aquellos que estaban promoviendo esta fe en el Mesías que ya había llegado, en Jesucristo? Y dentro de su entendimiento del judaísmo, pues esta era una herejía. Esto era algo opuesto a lo que él creía, y entonces él estaba empeñado en perseguir esta fe. Y en ese camino a Damasco, ¿se acuerdan la escena? Que dice que iba él ahí con enojo, yendo a perseguir a estos creyentes por allá, y de repente, como al mediodía, se le apareció una luz más brillante que el sol, y en ese momento él cayó y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es de dar cosas con el aguijón. Dura cosa es de estar dando patadas al que está tratando de dirigirte, de guiarte. El aguijón era un pico que se le ponía ya a los arados cuando se ponía una yunta de bueyes y se estaba llevando para arar la tierra. Pues había veces que alguno de los bueyes era medio terco y empezaba a patear, no quería seguir arando, y cada que pateaba se picaba con un pico que tenía ahí, y ya decía: no, mejor ya dejo de dar patadas, mejor más bien me conviene seguir arando. Entonces es lo que le dice el Señor a Pablo. ¿Por qué? O sea, dura cosa es dar cosas con el aguijón. O sea, deja que te dirija. Yo te voy a dirigir. Yo tengo un propósito para ti. Y en ese momento se quedó totalmente absorto el apóstol Pablo. Le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? La respuesta del Señor fue: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y en ese momento, pues Pablo quedó en shock. Entró a la ciudad ahí, a la ciudad de Damasco, y dice que estuvo 3 días y 3 noches sin beber, sin comer, sin duda pensando en todo esto que le había pasado. Y ahí mismo el Señor llamó a un hombre llamado Ananías, un discípulo llamado Ananías, y le dijo: oye, ve, entra a esta casa, le explica, y le dice: y ve a orar por este hombre. Ahí hay un hombre que está orando, ve y ora por él. Y se llama Saulo. Entonces Ananías se queda: ¿Saulo, Señor? ¿Saulo de Tarso? Señor, ¿qué no estás enterado de las últimas noticias? ¿Qué no sabes cómo este hombre está persiguiendo a tus discípulos, a tus escogidos? Y tiene cartas, y dice: trae cartas de Jerusalén. No. Y entonces se pone ahí a discutir Ananías con el Señor. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Aquí está en el versículo 15. Aquí le dice por qué Jesucristo llama a Pablo. Fíjense lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Este versículo 15 es el versículo más importante, te lo tienes que memorizar, lo tienes que conocer perfectamente para que entiendas la misión del apóstol Pablo. ¿Quién de ustedes considera que de alguna manera, directa o indirectamente, o más bien indirectamente, tu fe y mi fe son el resultado
del ministerio del apóstol Pablo? A ver, levanten la mano los que digan: mi fe es gracias al trabajo del apóstol Pablo, en gran manera. A su vida, a su trabajo, a su esfuerzo, a sus viajes, a su obstinación, a su empeño. O sea, ¿estás de acuerdo que tu fe y mi fe dependen en gran manera de la vida, de las enseñanzas del apóstol Pablo? ¿Estás de acuerdo? El Nuevo Testamento, 13 cartas, el Nuevo Testamento tiene 27 escritos, 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. O sea, casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él. Un hombre que cambió su vida con este encuentro. ¿Cuál fue la revelación? ¿Qué fue lo que hizo que él, de ser un perseguidor, de repente se transformó en el más grande promotor? Ninguno de los apóstoles trabajó como él, ninguno. Él mismo, a pesar de que no fue de los 12, él trabajó más que los otros, y él mismo hasta lo dice: yo he trabajado más que todos los demás. ¿Qué fue lo que promovió en él esa pasión? Que a veces tenía que venir alguna enfermedad ahí a su vida. De hecho, él le predica a los Gálatas a causa de una enfermedad en su cuerpo. ¿Qué fue lo que le llevó a él a renunciar a todo, a renunciar a su vida, a su prestigio, incluso hasta tener una familia, por andar viajando, proclamando este mensaje? ¿Qué fue? Pues, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo aquí? ¿Cuál fue la razón? Vean lo que dice este versículo. Aquí está la clave para que tú entiendas por qué Pablo tenía tanta pasión por predicar específicamente a los gentiles. Para Pablo, ¿quiénes eran los gentiles? Es decir, para Pablo, ¿quién eres tú? Si Pablo estuviera aquí, Pablo, ¿cómo te vería a ti? ¿Te vería como un gentil, como un mexicano, yucateco, chilango? ¿Cómo te vería a ti el apóstol Pablo? ¿Qué entendió el apóstol Pablo acerca de ti, que ha estado velado por casi 2000 años y que la tradición, la iglesia, no ha entendido el mensaje de Pablo? Vamos a ver lo que dice el versículo 15. Y fíjense, una de las características maravillosas que tiene este programa de eSword es que tú puedes bajar una versión de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que vamos a estar usando a lo largo de este estudio, porque es la Biblia más difundida dentro de los movimientos cristianos. Y una de las características extraordinarias de este programa es que hay una versión de la Biblia Reina Valera, que es esta, que cada palabrita está numerada. Si se dan cuenta, cada palabra está numerada por el sistema de léxico Strong. Strong fue un hombre que hizo una especie de diccionario de cada una de las palabritas de la Biblia, le puso un número y después se puso la definición de esa palabra en el idioma griego, en el caso del Nuevo Testamento, y en el hebreo, en el caso del Antiguo Testamento. Así que tú ya no necesitas saber griego o hebreo para saber cuál es el significado de cada palabra. Tú simplemente le das aquí con tu cursor a cada palabra, le das clic y te dice abajo cuál es la definición de esa palabra. Y así te puedes hacer con todas las palabras de la Biblia. Eso es una maravilla, porque pues obviamente que a la hora de las traducciones pues ya se pierde mucho del significado original, ¿okay? Entonces, bueno, en este caso, verso 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre que él tenía que llevar a los gentiles? El nombre de Jesús, que ¿qué significa? Salvación, es el nombre hebreo Yeshua. Él lo que le está diciendo: ve, porque Pablo me es un instrumento escogido para llevar mi nombre, mi salvación, y aquí él le va a decir a quiénes. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. La palabra gentiles en griego es la palabra etnos, las etnias, todos los pueblos. En hebreo es la palabra goim, que son las naciones. Presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y de los hijos de Israel. Y aquí es donde viene una palabra importante, que pues si tú y yo leemos este versículo así a simple vista, ¿qué es lo que dice? Pues a qué grupos le tiene que llevar el nombre.
de la salvación, ¿a quién se lo tiene que llevar? Dice a gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántos grupos están en este versículo? ¿Cuántos grupos de personas? 3 grupos de personas, ¿correcto? ¿Cuáles son esos 3 grupos de personas? Gentiles, reyes y de los hijos de Israel. 3 grupos diferentes. Eso es lo que a simple vista vemos, ¿correcto? Ahora, antes de irnos a ver lo que realmente dice en el griego, recuerden que cada vez que estudiamos el Nuevo Testamento tenemos que filtrarlo y tenemos que pensar en textos del Antiguo Testamento que armonicen o que nos suenen un poquito de alarma. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento tiene que ser el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene que ser el cumplimiento de las palabras de los profetas y de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿de dónde hay algún pasaje en la Escritura, hay algún pasaje en la ley de Moisés, en los profetas, donde se mencionan estas 2 palabras, reyes y naciones? ¿Alguien recuerda algún pasaje de la Escritura donde a alguien se le diga que van a salir reyes y naciones de él? ¿Okay? Génesis 17, ahorita vamos a ver el pasaje. Génesis 17, y después volvemos aquí. Génesis 17, y vamos a leer desde el principio. Génesis 17, fíjense lo que dice. Dice, era Abraham. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Abraham? Abraham, la palabra Am significa pueblo, un pueblo. Abraham, padre de un pueblo, padre de un país. Eso significa Abraham. Entonces dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Serás padre de muchedumbre de gentes, serás padre de multitud de gentes. Y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham. Ya no te vas a llamar padre de un país o padre de un pueblo, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí le cambia y le pone una hey, una letra hey, le agrega. Abraham significa padre de muchedumbres, porque Aham, ese término al final tiene que ver con la palabra Amón. Amón significa multitudes. Entonces ya no vas a ser padre de un país, ahora vas a ser padre de muchos países. Muchos países van a surgir de ti. Esa es la promesa que le da. Y fíjense lo que dice. No se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. ¿Y qué dice? Y haré naciones de ti, haré países de ti, de tu esperma, de tu semilla, Abraham, vendrán muchos países. Y dice naciones y reyes saldrán de ti. Vamos a ver esto con el Strong's. Dice naciones, le voy a dar aquí, y es la palabra goim, ok. Goim es gentiles. Entonces lo que le está diciendo es haré países, naciones, gentiles y reyes. Entonces, gentiles y reyes, naciones y reyes. Saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. No nada más voy a ser tu Dios, sino voy a ser el Dios de toda esta descendencia que va a salir de ti. ¿Ok? Ahora sí, volvamos con este entendimiento a Hechos otra vez. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9.
Versículo 15, otra vez. A ver si ahora sí podemos entender este pasaje, a quién se está refiriendo, quiénes serán estos gentiles y reyes, estas naciones y reyes. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces ahí hay un problema, porque bueno, pues parecería que Pablo le va a llevar el mensaje a los que habla Génesis, pero ¿y de los hijos de Israel? ¿Cómo está esto? Fíjense lo que podemos hacer aquí. Le vamos a dar clic a la palabra y de los hijos de Israel. Y aquí está la palabra griega, es el número Strong 5037. Aquí está. Es la partícula griega te, que significa, dice, es una partícula de conexión o adición. Y aquí está el significado: both, or also en inglés, que es ambos, o también. Pues la palabra y, si la traducimos de manera más exacta, diría ambos hijos de Israel. Entonces ahora sí vamos a leerlo con este entendimiento. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, para llevar mi salvación, ¿a quién? En presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Ambos de los hijos de Israel. Por eso vamos a entender después un pasaje en Gálatas que es crucial. Así que si vosotros sois de Cristo, así que si vosotros sois de Cristo, así que si tú le perteneces a Cristo, así que si Cristo te ha rescatado, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Esa palabra linaje en el griego la vamos a ver más adelante, es la palabra esperma. Entonces lo que te está diciendo el apóstol Pablo en la carta de Gálatas es: si Cristo te salvó, tú eres esperma de Abraham, tú desciendes biológicamente de Abraham. Y digo que vas a aprender cosas que te van a dejar con la boca abierta. Entonces, de esta manera podemos entender el llamamiento de Pablo, porque Pablo estaba tan empeñado en ir por los gentiles. ¿Y por qué fue tan mal comprendido? ¿Por qué? Porque su nación pues no entendía por qué Pablo estaba tan empeñado en ir a buscar a los gentiles, porque el judaísmo de la época de Pablo pues estaba muy hermético, no quería gentiles, no le gustaban los gentiles. Entonces de repente veía que Pablo andaba yendo por los gentiles, entonces se enojaban mucho de que Pablo estaba difundiendo la fe judía entre los gentiles. Entonces, bueno, Jesucristo, el término Jesucristo es Yeshua Mashiach, Yeshua el ungido. ¿Qué significa Cristo? Cristo es la transliteración al griego de la palabra Mashiach en hebreo, que significa literalmente el ungido. ¿Y qué significa el ungido? Bueno, en aquella época, en la época de los reyes, de los sacerdotes, cuando una persona iba a ser usada por Dios para un propósito, para ser rey o para ser sacerdote, se le derramaba aceite en la cabeza. ¿Okay? Se le derramaba, se hacía una ceremonia, se le derramaba aceite en la cabeza, y a partir de ese momento esa persona iba a tomar el cargo como líder de la nación de Israel. ¿Qué significaba el aceite? El aceite era un símbolo de la sabiduría del Espíritu de Dios. Era un símbolo. Entonces, cuando estaba derramándose el aceite, lo que representaba es que la autoridad, la sabiduría de Dios iba a reposar sobre esa persona. ¿Quién fue el ungido de Dios? ¿Cuál fue el rey que él escogió conforme a su corazón para reinar a las 12 tribus de Israel? Primero escogió, bueno, el pueblo escogió un rey, pero Dios desechó a ese rey llamado Saúl, pero Dios escogió un rey conforme a su corazón. ¿Cuál fue ese rey que él escogió conforme a su corazón? El rey David. Lo ungió, le dio su autoridad, le dio su poder, y David fue un hombre agradable a Dios. Entonces, por cuando fue un hombre agradable a Dios, porque David tuvo un corazón impresionante para Dios, de dar todo para el Señor, no fue un hombre perfecto, fue un hombre pues con debilidades, fue un hombre que también cometió pecados, etc. Pero fue un hombre con un corazón humilde, sencillo, que se arrepentía.
¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con David? El pacto davídico. ¿En qué consistió el pacto que Dios hizo con David? ¿Te recuerda? En que de su descendencia iba a reinar sobre las 12 tribus de Israel eternamente y para siempre. ¿Ok? ¿Y en qué contexto le dio esa promesa? ¿Se acuerdan que David tenía en su corazón construir un templo al Señor? David estaba viviendo en una casa ahí muy lujosa y dijo, ¿cómo es que yo estoy viviendo en este tremendo palacio y el arca del pacto está ahí en una tienda de campaña? Y él tuvo en su corazón construir un templo al Señor. El Señor no se lo concedió, le dijo que se iba a construir su hijo Salomón, pero le dijo, por cuanto has tenido ese deseo en tu corazón, yo te voy a hacer a mi casa. Yo te voy a hacer una dinastía eterna. De ti vendrá el que va a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Entonces ahí David se quedó sin palabras, el hombre más elocuente que ha existido en la historia, el hombre que más palabras hermosas le ha dicho al Señor a través de los salmos. Cuando le dan la promesa del Mesías, se queda sin palabras. Dice, ¿qué puedo añadir? Me sacaste del redil de las ovejas para ser rey y ahora me estás prometiendo esto. ¿Qué más puedo decir, Señor? Entonces, a él se le promete el reinado. Sin embargo, ¿qué sucedió con el reino de David? ¿Qué le pasó al reino de David? Pues como vemos a través de la historia, el reino de David fue destruido a causa del pecado de los reyes de Israel. ¿Y cuál es la profecía? ¿De qué hablan los profetas? Especialmente Amós. ¿Cuál es la profecía de Amós? Que vendrá el Mesías ya de restaurar el tabernáculo caído de David. La profecía de Amós es que llegará el momento en que el Mesías va a levantar a las 12 tribus de Israel. Lo interesante de la profecía de Amós es que es justo esa profecía de Amós la que citan los apóstoles en Hechos capítulo 15, cuando un montón de gentiles están veniendo a la fe. La profecía que utilizan para argumentar que, bueno, acéptenlos, no les pongan tantas reglas y acéptenlos, es la profecía de Amós, que tiene que ver con la restauración de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué tienen que ver los gentiles con las 12 tribus de David? ¿Qué tienen que ver? Pues lo que acabamos de ver, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Las naciones que están siendo alcanzadas por el Mesías, por el pastor de Israel, son descendientes biológicos de Abraham, son herederos del reino de David. Entonces, eso es algo que vamos a estar viendo continuamente. Así que dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A mí no me envió nadie, ningún hombre, ninguna institución, ninguna denominación. Me envió el Padre Jesucristo, que resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Dónde está Israel actualmente? Israel no nada más es el pueblo judío que está en Israel. ¿Dónde están las 10 tribus de Israel que se fueron asimiladas? ¿Dónde están? El profeta Ezequiel tuvo una visión en el capítulo 37 en la que vio un valle con huesos secos. Y dice que esos huesos secos están en todo el mundo. Y están, los huesos secos, ¿qué son? Son esqueletos, son cadáveres, están muertos. Pero ¿qué va a suceder en los últimos tiempos? Dice esa profecía. Va a soplar y van a resucitar esos huesos. ¿Cuál es la promesa y cómo sabemos que hemos de resucitar? ¿Cuál es la garantía de que los huesos secos han de resucitar? Que Jesucristo resucitó. Es su promesa. Por eso Pablo estaba tan convencido de que estaba por iniciar la resurrección, porque dijo, si ya resucitó el Mesías, pues está por venir la resurrección de los huesos secos de los que habló el profeta Ezequiel. Así que a los que les escribe, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Así que ya definimos la palabra apóstol, ya entendimos qué significa el concepto de Jesucristo. La resurrección de los muertos tiene que ver con la resurrección de todo el pueblo de Israel, regado de las naciones. Y dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y vamos a definir los términos, y con esto nos vamos al receso. Iglesias. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Será que Pablo, cuando escribió esto, en su mente dijo ya las iglesias, y en su mente estaba un edificio ahí con unas cruces y unos vitrales acá muy espectaculares, unas construcciones? ¿Será que eso estaba pensando Pablo en su mente? O sea, ¿y será que todo eso es
el desarrollo de lo que él tenía en mente, las iglesias. Cuando una persona escucha la palabra iglesia, ¿en qué piensa? Que le dice, oye, ¿qué es para ti una iglesia? ¿Qué se imagina? Pues un edificio o alguien que ya estudió un poquito más, pues se imagina que es un grupo de creyentes. Pero vamos a analizar qué es la palabra iglesia en el griego. La palabra iglesia en el griego, aquí está, dice, es la palabra eclesia, que es una palabra compuesta, que significa literalmente un llamado fuera. Llamado fuera. Eso significa la palabra iglesia. Llamar a salir, un llamado a salir, llamado fuera. Y vamos a ver que esta misma palabra se utiliza y se traduce de manera diferente según sea el caso. Uno de los problemas que tenemos al leer una traducción de la Biblia en español, pues es que estamos confiando en que los traductores que tradujeron al español, en este caso la Biblia Reina Valera, estamos confiando en que Reina y Valera pues tradujeron lo mejor que pudieron. Estamos confiando en eso y en realidad sí lo hicieron, tradujeron lo mejor que pudieron. Sin embargo, ellos, quienes eran, y muchos de los traductores de las Biblias actuales, pues ellos habían sido formados desde una perspectiva católica, eran monjes católicos que después empezaron a ser perseguidos por traducir. En esa época no se permitía traducir la Biblia, no se permitía difundir la Biblia, era muy peligroso. Y ellos, a la hora de traducir, de alguna manera trasladaban sus doctrinas o sus ideas en la traducción. Y como la teología cristiana dice que la iglesia surgió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, como de acuerdo a la tradición cristiana, el cristianismo, la iglesia cristiana comienza en el capítulo 2 de Hechos, en el Pentecostés, que vino el Espíritu, y ahí comenzó la iglesia. Como eso es lo que dice la iglesia, la teología cristiana, entonces pues hay una desconexión total de lo que es la iglesia con el pueblo de Israel, como si fueran dos pueblos aparte o dos cosas aparte. Se enseña que la iglesia cristiana es una cosa por un lado y por otro lado está el pueblo de Israel, y de ahí se deriva otra serie de doctrinas fundamentados en esta doctrina original, que de entrada vamos a ver que se nos va a tambalear porque no es así. Este concepto de separar la iglesia de Israel, pues lo único que hace es una división, una separación, y crear otro tipo de teologías para resolver el problema, como la doctrina del rapto, que no es el tema, pero eso es otro gran tema de profecía, que en la cristiandad, en muchos círculos cristianos, se cree que pues ya está por venir el rapto. De hecho, hace poco se decía que ya iba a ser el rapto. Un día alguien me dijo, oye, están diciendo que a las 6 de la tarde tal día ya va a ser el rapto. Entonces que va a venir el Señor, se va a llevar a la iglesia, y pues todos los que no son de la iglesia, pues se van a quedar dejados atrás. Entonces la pregunta es, ¿a cuál iglesia se van a llevar? ¿A la iglesia pentecostal, bautista, metodista, presbiteriana, católica? ¿A cuál iglesia? O sea, ¿quién es la iglesia? Si tú le preguntas a los diferentes miembros de iglesias cuál es la iglesia, pues la mayoría te va a decir, no, la iglesia es la nuestra. La denominación nuestra es la verdadera iglesia. Y muchos van al extremo de decir, fuera de nuestra iglesia no hay salvación. ¿Sabían que eso enseña la teología católica? La teología católica enseña que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Todos los demás que no son católicos están perdidos. Y hay otras denominaciones o iglesias protestantes que dicen lo mismo. Si no eres parte de la iglesia, estás perdido. Y de hecho, cuando te expulsan de su iglesia, pues prácticamente dan por hecho que te están mandando al infierno. Ya perdiste la salvación. Por ahí hay un chiste que se cuenta dentro de los pastores cristianos que dicen que en el cielo va a haber un lugar para cada iglesia. Es un chiste que se cuenta y dice que cada iglesia, cada denominación va a tener su propio edificio, y que van a estar todos ahí alabando, ya somos salvos, y todos van a estar pensando, solo nosotros nos salvamos, pero fuera está la barra y del otro lado ahí está la otra iglesia y la otra denominación, y que al final pues, todos se van a salvar, ¿no? Que van a estar es un chiste que se cuenta dice, no, pues al final ahí los católicos, todos van a estar allí y todos son la iglesia.
Pero ¿será esto así? ¿Será que esto tenía Pablo en mente al decir iglesia? ¿Qué mejor definición que escuchar a los escritores bíblicos que ellos mismos nos digan quién es la iglesia? Pues la iglesia. Vamos a un texto que está en Hechos 7, 35 al 38. Hechos 7, 35 al 38, y una vez más lo vamos a ver en Eastward. Hechos 7, 35 al 38. Fíjense lo que dice. Hechos 7, 35 al 38. Dice, está hablando Esteban. Esteban, un hombre que empezó discípulo, seguidor del Señor, de la doctrina de los apóstoles. Es llamado a comparecer frente al Sanedrín y les da toda una explicación acerca de su fe, y les está hablando de Moisés aquí en el versículo 35, y les dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice. Dice, este es Moisés. Fíjense, verso 38, es muy importante esto. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Aquí pongan atención a lo que dice Esteban. ¿Qué dice que recibieron? Palabras de vida. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuáles son esas palabras de vida? La ley, la instrucción, la Torah, ahí en el monte Sinaí. Pero dice aquí, este es aquel Moisés que estuvo ¿dónde? En la congregación, en el desierto. ¿Quién es esta congregación en el desierto con la que estuvo Moisés? ¿Quién es el pueblo de Israel? Las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y esta palabra congregación en el griego, ¿qué palabra es? Vamos a ver esta palabra congregación. Ok, aquí está la palabra congregación. Fíjense, le doy clic aquí. ¿Se dan cuenta cuál es la palabra congregación? Eclesia, iglesia. Entonces, ¿por qué la pregunta de los 64,000? ¿Por qué Reina y luego Valera? ¿Y por qué la mayoría de los traductores de la Biblia, Biblias protestantes, Biblias católicas, por qué aquí no tradujeron? ¿Por qué no le pusieron iglesia? ¿Por qué no le pusieron iglesia? ¿Y por qué otras partes donde está la misma palabra, ahí sí la tradujeron como iglesia? ¿Por qué? Y como les digo, aquí hay monje encerrado. Esto me huele a monje encerrado. ¿Por qué? O sea, si tú eres un traductor, tú no puedes darte la libertad de esta palabra, pues así como tan abiertamente. O sea, puedes poner notitas o algo así. Y decir, bueno, pues aquí yo la traduzco de esta manera, aquí la traduzco de esta manera. O sea, tú no puedes estar como cambiando cada vez que aparece la palabra de diferente manera. Eso muestra, y no necesariamente quiere decir que lo hicieron con malicia, eso muestra que de alguna manera ellos están filtrando su doctrina, su teología en la traducción. Entonces, si tú como traductor dices, bueno, este es Moisés que estuvo en la iglesia, caray, ¿cómo que la iglesia? No, pues la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. ¿Cómo que la iglesia? No, bueno, iglesia pues también se puede traducir como congregación. Claro, pues congregación. Pero eso no es consistente. Eso no es consistente. Entonces, si ya vimos que la palabra iglesia literalmente, ¿qué significa? Los llamados fuera. Si ya esto significa, entonces, pues suena lógico, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel? Los llamó fuera, los sacó de Egipto. ¿Okay? Eso es lo que hizo Moisés. Los sacó. Entonces, ¿quién es la iglesia? Las 12 tribus de Israel. ¿Quién la sacó de Egipto? Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Qué iba a suceder
después de que él muriera en los últimos tiempos? ¿Qué dijo que iba a suceder? Dijo, profeta levantará el Señor como yo. A él oirán. Profeta como yo levantará el Señor. ¿Qué iba a hacer ese profeta como Moisés? ¿Cuál iba a ser la función de ese profeta? Bueno, Moisés anunció de antemano que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero después él mismo anunció, él mismo profetizó, que la nación de Israel iba a ser llevada al exilio, iba a ser llevada a las naciones, y que en los últimos tiempos Dios, en su misericordia, los iba a recoger de las naciones a donde los llevó. ¿Quién sería el encargado de sacar al pueblo de Israel de entre las naciones? Un profeta como Moisés. Cuando aparece Yeshua, ¿cuál era la pregunta que le hacían? Cuando aparece Jesucristo en escena, la gente que preguntaba, ¿quién es este hombre? ¿Acaso es Elías? Y decían, no es Elías. ¿Quién es este hombre? ¿Acaso es el profeta? También Juan Bautista preguntaba, ¿quién es Elías? ¿Es el profeta? ¿Quién será este hombre? Cuando decían, es el profeta, ellos en quién tenían en mente el que había anunciado Moisés. ¿Y cuál iba a ser su función? Según Jeremías, el profeta Jeremías, ¿qué iba a suceder con el pueblo de Israel que fue disperso en las naciones en los últimos tiempos? Dijo que vendría un éxodo mayor que el éxodo de Egipto. Jeremías capítulo 16 dice, vienen días, dice el Señor, que no se dirá más, vive el Señor de los ejércitos que hizo subir al pueblo de Israel de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de todas las naciones a donde fueron enviados, del reino del norte, de la nación del norte, y de todos los pueblos donde fueron enviados. Así que la iglesia, desde la perspectiva, es un término griego, pero desde la perspectiva exacta de la palabra es los llamados fuera. Eso es iglesia, los que están siendo llamados fuera. Ahora, cuando los sacó fuera de Egipto, los sacó de un sistema que controlaba en aquella época, digamos que el sistema económico que controlaba en aquella época eran los egipcios, era la potencia en aquel momento. Vienen días que el Señor te va a llamar a salir de los sistemas, de las tradiciones, de las leyes de los hombres, y te va a llamar a salir. Ese es el llamado. Ese es el llamado que el Señor te va a estar haciendo. Así que, volviendo, quedó claro qué significa la palabra iglesia, quedó claro el concepto. Ahora aquí habla de las iglesias, los llamados fuera que están en Galacia. ¿Quiénes serán aquellos que estaban en Galacia? Bueno, vamos a ver un texto que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:1. Miren lo que dice. Primera de Pedro 1:1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, y aquí se menciona la palabra, el territorio de Galacia, que ya vimos que es Turquía actualmente, ahora que lo veremos en un mapa. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Así que Pedro les escribe a los expatriados de la dispersión en Galacia. ¿Quiénes eran los expatriados? ¿Qué es un expatriado? ¿Qué significa la palabra expatriado? Alguien que lo sacaron de su patria. ¿Y que dónde está? Si lo sacaron de su patria, ¿dónde está? Disperso entre las naciones. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, el reino de David, como dijimos, David fue el rey que juntó a las 12 tribus de Israel, fue el rey que consolidó el reino de Israel. Pero después de él vino su hijo Salomón, y Dios prometió que si los reyes eran fieles y si el pueblo se mantenía fiel a sus leyes, que dijo que iba a suceder, el reino iba a ser estable, pero que si desobedecían el pacto, si desobedecían las leyes, ¿cuál iba a ser la consecuencia? Van a ser dispersos entre las naciones. ¿Qué sucedió con Salomón? El hijo de David se mantuvo fiel como su padre David. ¿O qué sucedió con él? Hizo alianzas con las naciones
tuvo 700 esposos, 300 concubinas, se casó con muchas mujeres extranjeras que inclinaron su corazón a la idolatría y Salomón se apartó. ¿Y cuál fue el juicio decretado por Dios? Por cuando Salomón se apartó, ¿cuál fue el juicio que Dios le decretó? Que iba a dividir el reino de Israel, que le iba a quitar 10 tribus y se las iba a dar a su siervo llamado Jeroboam, y solamente le iba a dejar 2 tribus por amor a David. ¿Cuáles eran las 2 tribus que le iba a dejar? Judá, Benjamín. Las 10 tribus del norte iban a ser dadas a alguien más. Eso sucedió en el año 931. Dios le dijo, bueno, solamente por amor a David no lo voy a hacer en tu tiempo, lo voy a hacer en el tiempo de tu hijo Roboam. En el tiempo del hijo de Salomón, Roboam, se dividió el reino. 931 a.C. se divide el reino, las 10 tribus del norte son llevadas al exilio. ¿Ok? Y una vez que son llevadas al exilio, pues ¿dónde andan? Pues en la dispersión. En aquella época andaban principalmente, según los historiadores, se asentaron en la región de Asia Menor, Turquía, Italia, incluso llegaron hasta España, toda esa región del sur de Europa, y después llegamos hasta Europa, Marruecos, etcétera, etcétera. Pablo, cada vez que quería un lugar, dice que el Espíritu le dirigía hacia dónde tenía que ir. ¿Por qué? Porque Dios sabía a dónde había sido dispersado su pueblo. Así que Pedro aquí habla de esto. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quiénes? A las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago dice exactamente lo mismo. Y vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con esto de la dispersión. Dice en Juan 7:33 al 35, dice: entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Y vean la pregunta que hicieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy en su mente las autoridades religiosas judías, y todavía hasta la fecha, el judío que conoce las escrituras y que conoce los profetas sabe que el Mesías, hijo de David, tiene que venir a recuperar lo que se había perdido, tiene que venir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos saben que eso tiene que hacer el Mesías. ¿Por qué piensan ustedes que no creen que Jesús es el Mesías? ¿Por qué el pueblo judío no cree que Jesucristo es el Mesías? Lógica elemental. Porque dice: ¿dónde están las tribus de Israel que habrían de volver? Entonces, como no han vuelto, como estos cristianos ya hicieron su propia religión y su propio rollo, ellos no son las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque no viven como deberían de vivir los que son recuperados del exilio. Entonces Jesús no es el Mesías. Punto. Así de simple. Y fíjense el concepto que había en la época. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos? En aquella época, ¿cuál era el imperio o la filosofía que circundaba? El imperio griego, el idioma griego. Entonces dice: ¿serán los dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos? Porque ahí estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después, Juan 11:47 al 54 dice así, después de la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan que Jesús resucita a un hombre llamado Lázaro? Un milagro extraordinario. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo digo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Cuál era la nación en aquel momento? La nación judía. En aquella época, los 10 tribus de Israel ya habían sido llevados al exilio. En el 722 a.C., las 10 tribus fueron llevadas por los asirios al exilio, y lo único que quedó fue la tribu de Judá y Benjamín, unos cuantos levitas. Eso fue todo lo que quedó. Entonces, en la época del Imperio Romano, la nación que existía era la nación judía. Y entonces Caifás dijo: es necesario
nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación judía. Fíjense, él profetizó que Jesús moriría por los judíos, por la nación judía. Pero aquí viene el siguiente versículo, que es clave para nuestro entendimiento de quiénes son los gentiles. Y no solamente por la nación, no solamente por los judíos, sino también para congregar. ¿Qué es congregar? Para reunir en uno denominaciones. No en pentecostales, bautistas, presbiterianos, no. Para reunir en uno, ¿qué dice? Congregar en uno. ¿A quiénes? A los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos? Las 12 tribus en la dispersión. Principalmente las 10 tribus. También muchos judíos habían sido exiliados, pero principalmente las 10 tribus ya no regresaron. ¿Y qué dice? Así que desde aquel día acordaron matarle. Hay toda una razón por qué él tenía que morir, eso lo veremos más adelante. Dice el verso 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Será que esto está sucediendo todavía actualmente? Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Entre el judaísmo, entre los judíos, el tema de Jesús es un tabú, o sea, no se toca ese tema. Ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Así que ¿dónde anda ahorita Jesús? ¿Dónde anda? En Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín es uno de los hijos de José, el soñador, que tuvo en Egipto. Tuvo 2 hijos extranjeros, Manasés y Efraín. Es uno de los cuales Jacob, cuando lo adopta como su hijo, cruza las manos, ora por él y le dice que de él vendrá multitud de naciones. De él vendrá la plenitud de los gentiles. Dice, de Efraín vendrán los que llenen los países. Y a las 10 tribus posteriormente se les puso Efraín. ¿Por qué? Porque el rey de las 10 tribus, Jeroboam, descendía de Efraín. Por eso se les puso Efraín. Así que, ¿dónde anda Jesús actualmente predicando? ¿Dónde anda su espíritu moviéndose? En Efraín. ¿Quién es Efraín? La descendencia de Israel, las 10 tribus mezcladas en las naciones. Dijo Jesús en Juan 10:16, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si tú estás como esta ovejita hoy, sin duda es que tú eres el cumplimiento de esta profecía. Él dejó a las 99 y se fue por la oveja perdida. ¿Para qué? Para congregarnos en uno y llevarnos de vuelta a la tierra que juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Pero qué tiene que hacer la ovejita para comprender la profecía? ¿Qué tiene que hacer esta ovejita para que le caiga el 20 de que se trata toda la Biblia? Tiene que estudiar. Si no estudia, va a pasar de noche, va a estar muy feliz en su denominación, en su sistema religioso, y no va a entender en absoluto las palabras de los profetas y los apóstoles. No va a entender su conexión con Israel. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Vinieron unos griegos. Jesús sabía que una gran multitud de griegos, de mexicanos, de yucatecos, de quintanarroenses, de todas las naciones, él sabía que un día iban a venir. ¿Por qué? Porque sabía que un día iban a venir. Porque está escrito, está profetizado, que un día el Señor circuncidaría el corazón, que un día el Señor llamaría a su pueblo de las naciones. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Él sabía que un día vendrían una gran multitud de gente de entre las naciones. Pero ¿cómo vendrían de entre las naciones? ¿Cómo vendrían? Vendrían
con las costumbres entre las naciones, con las ideas entre las naciones, sus antepasados totalmente alejados de las escrituras. Y esa situación, esa circunstancia, era una circunstancia de impureza. Iban a vivir impuros entre las naciones. Él sabía eso. Y dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Era la fiesta de la Pascua en la que Jesús iba a ser entregado. Y dice que vienen unos griegos que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua y querían ver a Jesús. ¿Por qué sería que Jesús respondió en el verso 23 cuando supo que estos griegos estaban viniendo? ¿Por qué dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Ha llegado la hora. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, por cierto, Efraín significa fructífero, doble fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué ve venir griegos? ¿Y por qué ahorita ve venir mexicanos, yucatecos, etcétera? ¿Y por qué dice, tengo que ser glorificado? ¿De qué manera tenía que ser glorificado? Tenía que morir. Tiene que morir, tiene que ser sembrada su vida en rescate por todos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque las naciones que están viniendo, que son descendientes de las tribus de Israel, al ir a las naciones y adorar dioses de las naciones y creer doctrinas desde las naciones, se hicieron impuros, se contaminaron entre las naciones. ¿Y será que Dios, que es justo y es santo, puede tomar vasijas impuras? ¿Será que puede tomar personas impuras, en estado de impureza? ¿Será que las puede tomar? ¿Dios, que es puro, puede tomar algo que es impuro? No. De acuerdo a la Torah, ¿cómo se purifica todo? En los instrumentos en el tabernáculo, ¿cómo se purificaron? En el arca, cuando se empezaron a hacer, ¿cómo se purificó todo? ¿Se acuerdan? Con sangre. ¿Qué tiene que suceder para que tú y yo seamos purificados y volvamos a entrar en pacto con el Señor? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que ser rociada sangre y tiene que ser rociada agua. Ezequiel 36 dijo que el Señor purificaría a su pueblo, rociaría sangre, rociaría agua. Agua es la palabra, sangre es la vida de alguien inocente que fue entregado por alguien culpable. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y una vez que eso sucede, una vez que es purificado todo con sangre, una vez que es lavado el pueblo con agua pura, entonces pasas a ser parte una vez más de su reino. Así que bueno, pues vamos a cerrar. Esta es la región de Galacia, aquí está Israel, esta es la región de Galacia. Todo este territorio es donde después se dispersaron las tribus. Aquí está Italia, aquí está todo lo que es Europa, Occidente. A Pablo se le impidió ir rumbo a Asia. Él quería ir hacia acá y el Espíritu no se lo permitió. Le dijo, ve hacia acá. Incluso llegó hasta España Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la descendencia de Israel se mezcló entre las naciones y llegó a toda esta región. Y de aquí, pues muchos de ellos cruzaron el mar y llegaron hasta América. Hay vestigios de caracteres hebreos, incluso aún con los mayas. Muchos de los cultos de los indígenas, todos son cultos que, si tú los analizas en relación a culturas de pueblos bíblicos, son muy similares. Toda la humanidad tiene un mismo origen en esta región. Es el origen de la humanidad. Y se fue dispersando hasta acá. Este es todo el territorio. Y para concluir, Gálatas, la región de Galatia, también está muy relacionada con una palabra hebrea que es la palabra galut. La palabra galut en hebreo significa dispersión o exilio. Y el nombre de Dios a veces puede comenzar diciéndose ya. El nombre del Eterno, el nombre de Dios, puede comenzar diciendo ya en ocasiones. Y hay algunos salmos que dicen alaben a Yah. ¿Han visto esos salmos que dicen alaben a Yah? Entonces, Galutia significa la dispersión del Señor.
Cuando Roboam, el hijo de Salomón, trató de ir a la guerra con el rey de las 10 tribus, que se les separó, trató de ir a hacerle guerra para recuperar a las tribus. Y le fue enviado un profeta que le dijo, no, no lo hagas, porque esto no lo hizo Jeroboam, esto lo hice yo, dijo el Señor. O sea, el Señor provocó la separación, el Señor provocó la desobediencia, el Señor llevó a todos a desobediencia para llevarlos al exilio y al final tener misericordia de todos y levantar una gran cosecha de almas. Pero primero la semilla de las 10 tribus tenía que morir entre las naciones y en los últimos tiempos producirían mucho fruto. Así que por eso han pasado 2000 años. ¿Por qué el Señor se ha tardado 2000 años en volver? ¿Por qué? Porque la semilla de Abraham tenía que ser dispersa entre las naciones. Y una vez que ya se siembra toda la semilla entre las naciones, entonces vendrá el tiempo de la cosecha, cuando los campos estén blancos para la cosecha. La carta de Gálatas es un escrito para todo Israel en el exilio. No es una carta contra el pueblo judío, como comúnmente se dice, sino contra los judaizantes, que ya veremos más adelante quiénes eran. Los judaizantes eran gentiles conversos al judaísmo tradicional de la época. De acuerdo a Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice perros mutiladores del cuerpo, así se les llama, más adelante lo vamos a ver. Que llegaron a sentirse más judíos que los propios judíos de nacimiento. Y esto sigue pasando todavía en la actualidad. Y bueno, pues es una exhortación a volver a las sendas antiguas. Esta carta expone las condiciones para entrar a la tierra prometida. ¿Quién quisiera entrar a la tierra prometida? ¿Quién quiere algún día poseer la tierra que se nos prometió? Bueno, pues esta carta nos habla de cuáles son las condiciones. Ahora sí, vamos al receso. Vamos a tomar, por favor, 10 minutos de receso.